precisamente una semana de piquetes, de paro general, una situación obviamente conflictiva y con justa razón también porque indudablemente la situación económica es cada vez más acuciante. Vamos a charlar con Daniel Domínguez, que es el secretario nacional adjunto de UTA. El gusto de saludarlo, Domínguez. Walter Casamayo, ¿cómo le va? Buen día, un gusto, Walter. Bueno, gracias por estar del otro lado. No, por favor. Una reflexión sobre este momento de la UTA y, bueno, de lo que tiene que ver con esta decisión que han tomado de unirse y plegarse a este paro general de mañana. Sí, en principio, bueno, nadie desconoce de que hoy el desempleo, el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído y eso es muy preocupante, pero en definitiva, después de agotar muchísimas reuniones en la CGT y demás, y no tener una respuesta del lado del gobierno en una mesa de diálogo y de concertación, que es lo que entendemos nosotros que debería haber, porque esto no es el problema de 4 personas, sino es de un país. Y bueno, al no tener respuesta se ha tomado esta medida y una vez que se lanza ya después no se puede negociar absolutamente nada porque a la apurada o para algo y sin un trabajo de fondo no se puede levantar ninguna medida. Hoy es un día muy particular porque hoy es el Día del Colectivero. Es más, arrancamos el programa festejando, saludando a todos los colectiveros. Lo hacemos extensivo a usted y a todos los que obviamente están en la UTA. Muy agradecido. Que en realidad es un día en donde también puede servir para la reflexión, ¿no? Porque es un trabajo no fácil, es un trabajo muchas veces que no ha tenido el lugar que corresponde. Y hoy por hoy, indudablemente, el colectivero es uno de los afectados por esta situación económica que por ahí está esperando que, bueno, que se puedan resolver algunas cuestiones, ¿no? Para saber dónde están parados. No, pero por supuesto, fíjese que nosotros somos un servicio público y así y todo tenemos grandes problemas en algunos sectores, por ejemplo en larga distancia, de que bueno, que realmente la problemática es tremenda y ahí estamos tratando de buscar la solución porque corren peligro muchas fuentes de trabajo de los compañeros. O sea, si bien es un área de servicio, nosotros también estamos en riesgo y quiero pensar los gremios, diferentes gremios, la situación que está pasando. Entonces yo creo, y esto no es en contra de nadie, al contrario, porque uno no quiere que le vaya mal ni a este gobierno ni a ninguno, porque le va mal al gobierno, estamos mal los trabajadores, nosotros queremos que le vaya bien y aportar. Lo que no vemos es de que llamen al diálogo, a la discusión, no toleran de que se les remarque de tomar otro rumbo, otro camino, y bueno, yo creo que hoy la situación ya es demasiado compleja. Nosotros creo que esto más que nada es un llamado de atención para ver si hay un cambio o por lo menos una mesa de diálogo donde tienen que estar todos los sectores, las pymes, los trabajadores, la industria, todos los sectores, y bueno, que sea un problema del país de error, pero bueno, acá no se llama nunca a nadie, se toman las decisiones, cada vez queda más gente sin trabajo, cada vez más desocupación, más indigencia, más, y eso para nosotros es muy preocupante, ¿no? Como argentino. Sí, la verdad que coincido plenamente, aparte lo hemos hablado con los distintos actores, ya sea políticos, como gremiales, como empresarios, y todos dicen que, bueno, una mesa de consenso hubiera sido esto, tal vez el puntapié inicial para algo que pueda permitirnos a todos saber con qué rumbo podemos establecernos para, bueno, tirar del mismo lado, ¿no? Indudablemente el gobierno no ha querido esto y esto es lo que dificulta absolutamente todo. Y por supuesto, Walter, porque yo lo primero que hiciera, llamar a la oposición y decir, bueno, ¿qué aportan ustedes para que esto salga? Claro. Porque yo le vuelvo a reiterar, yo no creo que ni siquiera al más opositor, quiero entender, Daniel lo estaba escuchando con atención, estábamos hablando precisamente de la coyuntura de un paro que indudablemente, imagino, va a ser masivo, ¿no? Sí, entendemos que sí, Walter. ¿Me escucha bien ahora? Sí, ahora sí, perfecto.
Entendemos que sí, la verdad que la reunión de CGT salió por unanimidad. Fíjese que también nosotros ni en los peores momentos también logramos la unidad y somos bastante resbalosos también cuando el movimiento obrero debería estar unido, sí, dejar las apetencias personales de cada uno de lado y tener un movimiento no para destruir, sino para aportar en estos casos, ¿no es cierto? Bueno, hemos visto el viernes diferentes conferencias de prensa y eso realmente duele, porque entiendo yo particularmente que vamos por el camino de los terrenos personales y no del conjunto de la unidad del movimiento obrero que tanta falta hace en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué le podemos decir como integrante de la UTA y obviamente sabiendo que de a poco se van sacando los subsidios, se aumenta el transporte, la gente cada vez se le complica más? ¿Qué le podemos decir desde el gremio? Que indudablemente tiene que aumentar también el valor porque a la medida que saquen los subsidios todo se va complicando. ¿Esto va a ir complicando aún más la situación? Yo creo que nosotros, nuestro secretario general ha tenido una reunión, porque la realidad es que no se puede discutir tarifas municipio por municipio, gobernación por gobernación, porque en definitiva ya hemos pasado esa secuencia y tendríamos trabajadores de primera y de segunda, claro, porque hay lugares donde el transporte, la realidad no es tan rentable y los sueldos no los pueden pagar. Entonces esto equilibraba un poco. Si bien nosotros no estábamos de acuerdo con esta cantidad de subsidio, de que sea 80-20, sí, 80% subsidio y 20%, pero sí en todas partes del mundo el transporte está subsidiado. Yo creo que la ayuda es importante para que el obrero no gaste todo su salario o gran parte del salario en poder llegar a su trabajo. Y después lo que ha dicho el gobierno de sacarle los subsidios y que cada provincia se haga cargo, y bueno, eso nos va a dificultar a nosotros, a los gobernadores y a los intendentes, porque hay lugares que uno tiene que discutir tarifa con los gobernadores, claro, pero en la mayoría de los lugares con los intendentes, y los intendentes usted sabe que no tienen un peso para aportar absolutamente claro nada al transporte, y habría lugares cuando el promedio pasajero kilómetro no es rentable, va a valer 50, 60 pesos el colectivo, y ahí es donde tienden a desaparecer en los lugares más chicos de 80 o 100.000 habitantes el transporte público pasajero. Le pregunto por las low cost que han aparecido con un precio insólito, que de repente desaparecen, que parece que fueran en realidad empresas que establece el gobierno como para presionar de alguna forma tanto a la UTA como a otros medios de transporte. ¿Lo sienten así? ¿Qué conclusión han sacado de estos primeros de estas primeras situaciones que se han sucedido? Y el low cost en el transporte de pasajeros, yo creo que es una jugada de decir, bueno, parecido a lo que pasa en los aviones, sí, ¿sí? Pero con la gran diferencia que si uno no cumple un horario a determinado lugar, cualquier empresa es multado por el poder concedente, que en este caso es la CNRT y la Secretaría de Transporte. No así el avión. El avión no tiene pasajero, cancela el vuelo. Claro. En el caso de los colectivos, la diagramación mínima se tiene que dar, o sea que no se puede sacar ningún servicio. Y en temporadas bajas, como es en estos momentos, sí, hay 5 o 6 meses en el año que no son temporadas muy rentables si no se hace turismo o alguna otra cuestión. Realmente usted le puede preguntar a cualquier conocido que por ahí en el corredor de Rosario, Mar del Plata, que no tienen posibilidad de levantar en el camino más pasajeros, se encuentran con que tienen que salen de retiro de 2 pasajeros y llegan a Mar del Plata 2 pasajeros. Imagínense que eso es una pérdida enorme, claro, porque hoy el costo laboral es equivalente al costo de combustible. Antes había una gran diferencia de combustible, donde el gasoil era mucho más barato,
que la nafta era más cara y se le podía hacer. Hoy es muy difícil prestar un servicio si no hay la cantidad de pasajeros. Y después también un poco la regulación, porque no puede haber 40 líneas de transporte que estén haciendo un recorrido. Claro. O sea, en este caso Rosario, o el Retiro Rosario, el Retiro Mar del Plata. Tiene que ser un poco más de control y si bien está la competencia, tampoco hay para tantos. Claro. Porque una ciudad de 700.000 habitantes como Mar del Plata no puede tener para 30 horarios diarios a Capital Federal o a cualquier otra parte del país. Está claro y indudablemente esto va a repercutir también en el trabajo de los colectiveros, ¿no? Por eso le decía, nosotros tenemos una grave situación en larga distancia donde tienden a desaparecer algunas líneas que ya no son rentables y eso trae aparejado gente en la calle. Ni hablar. Le estamos buscando la solución. Hoy he salido muy fuerte, con una política muy fuerte, totalmente con subsidios muy grandes a la low cost, no tanto a aerolínea, pero sí a la low cost, donde es una competencia casi directa con el transporte terrestre. Y bueno, realmente se hace muy difícil, pero nosotros le hemos pedido al gobierno que se arme una mesa de trabajo donde estemos todos los sectores y defendámonos todo tiene que existir, todo tiene que convivir, pero también nadie quiere perder trabajadores, ni nosotros, ni el ferrocarril, ni los aviones, ¿no? No, por supuesto, y todo en su justa medida como tiene que ser. Daniel, para ir cerrando, primero le agradezco el contacto, ha sido muy gentil con nosotros, desde ya quedamos a disposición porque es muy importante, hay muchísimos colectiveros que están escuchando y hay mucha gente del sector que está muy atento con el tema de la UTA y con la repercusión que esto tiene. Esperemos, ¿no? Que mañana, bueno, todo sea en paz, que haya en definitiva un paro que le permita a los trabajadores volcar esta situación tan angustiante que tienen, pero sobre todo que el gobierno tome conciencia de que de esta manera no se puede continuar, aunque uno lamentablemente lo ve cada vez más difícil, ¿no? No, primero felicitarlo por el programa, Walter. Porque, muchas gracias, Daniel. Tiene un alto nivel. Y segundo, que por eso nosotros hacemos un paro totalmente pacífico, sin movilización. Exacto. Para no traer ninguna suspicacia y que realmente que sea un día de reflexión para todo el mundo, pero más para los que hoy nos gobiernan, y puede hacer que no sea, como dice cualquier ministro o el mismo presidente, y mañana qué. Mañana nosotros tendríamos la esperanza como trabajadores que se armen mesas de trabajo, de diálogo, mesas de concertación, y que entre todos aportar lo que tengamos que aportar, un granito de arena, y ver si podemos sacar este país que es maravilloso adelante. Totalmente de acuerdo. Daniel, fuerte abrazo y a disposición, y feliz día nuevamente para todos los trabajadores. Lo mismo digo, y un millón de gracias. Muchísimas gracias a usted. Daniel Domínguez, secretario nacional adjunto de UTA.